Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a este nuevo video. En este video vamos a revisar cuáles son los efectos de los conceptos de alineación y secuencias de atornillado o secuencias de fijación en una salpicadera de uso automotriz. Revisaremos por medio de 3DCS y un análisis de tolerancias en 3D con deformación cuáles son las resultantes de variación debido a esta combinación de efectos. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar familiarizándonos un poco con la información que vamos a trabajar. En este caso, como les mencionaba al principio, vamos a analizar el montaje de esta salpicadera y la variación resultante de los diferentes procesos de alineación y de fijación, incluyendo, por supuesto, los efectos de las tolerancias de este componente individual. Vamos a conocer las diferentes alternativas que vamos a estudiar por medio de este análisis. Para empezar, vamos a hablar sobre los conceptos de alineación y aseguramiento de la geometría. Para ambos casos, vamos a considerar como la dirección primaria de montaje el eje Y, que corresponde al eje transversal, en este caso de la salpicadera, que coincide con el eje transversal del automóvil. En la alternativa 1, vamos a considerar que vamos a alinear esta pieza en Z por medio de un par de contactos en esta parte superior. En la segunda alternativa, vamos a analizar cuál sería el efecto de asentar como dirección secundaria sobre el eje X. Para ambos conceptos de alineación, vamos a ocupar un concepto de aseguramiento o secuencia de clampeo como la que está en esta imagen. Primero vamos a clampear en esta posición, luego en esta posición y finalmente en estas, siguiendo el orden de las flechas. Para la secuencia de fijación o secuencias de atornillados, vamos a hacer una comparativa entre dos opciones diferentes. La primera será una secuencia en S, que consiste en el atornillado de 10 elementos de fijación, siguiendo este orden. Y en la segunda secuencia vamos a considerar una secuencia en zigzag. Una vez que hayamos modelado estos conceptos de alineación y secuencias de fijación, vamos a considerar la desviación en estos puntos para comparar los resultados o las resultantes de variación de cada uno de los conceptos. Se tratan básicamente de 14 mediciones que vamos a hacer alrededor de la salpicadera. En este caso, vamos a considerar la desviación de perfil en esta zona, en el eje Y. ¿Por qué? Porque en esta superficie vamos a tener una holgura hacia el capó o hacia el front hood. En esta parte vamos a analizar la variación en X por el cumplimiento con la holgura hacia la puerta. En esta sección vamos a analizar la desviación resultante en las componentes XZ, porque en esta zona vamos a tener una holgura contra el bumper o contra la fascia, también en esta zona, y vamos a analizar también la desviación resultante en este contorno por la holgura que guarda hacia las luces o faros del vehículo. Para realizar este análisis, vamos a considerar que la salpicadera tiene las siguientes tolerancias. En general, para todos los datum targets, vamos a considerar que se presenta una planicidad de 0.5. Las tolerancias para los barrenos de fijación, que son los barrenos donde vamos a colocar los tornillos o los rivets, van a tener una tolerancia de tamaño de más 0.2 menos 0 y una tolerancia de posición de 2. Y en general, para las tolerancias de superficie, vamos a considerar una magnitud de variación de 2. Ahora que conocemos las alternativas de conceptos de fijación, las secuencias de atornillado que debemos de analizar y las tolerancias, en este caso generales del componente, vamos a revisar
cuántas variantes de análisis o cuántas combinaciones de factores podemos tener. Bien, partiendo desde las tolerancias del componente, vamos a tener dos conceptos de alineación diferentes. Para cada uno de estos conceptos de alineación, vamos a probar el efecto de cada una de las secuencias de atornillado. Y para cada secuencia de atornillado, vamos a obtener la resultante en estas 14 mediciones. En total, vamos a tener que analizar 84 mediciones que nos van a dar la información necesaria para determinar cuál es la mejor combinación de factores a definir en la pieza, o mejor dicho, en el proceso de ensamble, y todo gracias al análisis de tolerancias. Ahora, una nota importante. Para los conceptos de alineación, ¿sí? Si bien los vamos a considerar, o mejor dicho, para los conceptos de alineación, vamos a considerar al fender, a la salpicadera, como cuerpo rígido. Pero sabemos que cuando vamos a simular o analizar los efectos del atornillado, estamos generando una sobrerestricción. Esta sobrerestricción va a generar una deformación en el componente. Por lo tanto, para el análisis de estas opciones, vamos a trabajar con el módulo de Compliant de 3DCS para analizar e incluir justamente esos fenómenos de deformación generados por esta sobrerestricción. Entonces, vamos a comenzar con el análisis. Ya estamos en 3DCS dentro del ambiente gráfico de CATIA. Este es el modelo que vamos a analizar. Se trata del modelo de un auto que estamos construyendo, solamente que, pues bueno, todavía no lo hemos terminado. Sin embargo, ya tenemos con las geometrías actuales la posibilidad de hacer algunos análisis sobre las piezas individuales, que es justamente lo que vamos a hacer en esta ocasión para la salpicadera. Normalmente en la industria estos análisis se hacen considerando la acumulación de la variación de toda la carrocería y también de los efectos individuales. Y esto se hace así por dos motivos. Uno, determinar el efecto individual de estas actividades de alineación y fijación, y además para determinar cuál es el efecto de estos conceptos considerando la variación total de la carrocería. Entonces, en este caso, vamos a quedarnos nada más con el segundo caso de análisis, que es el análisis del efecto individual de estas operaciones de construcción. Vamos a hacer una descripción breve del modelo. En este caso, tenemos ya dentro de los movimientos que hemos definido en 3DCS, el primer movimiento, que se trata de una rutina con la cual vamos a mandar llamar la información sobre el modelo de elemento finito de la salpicadera. En este caso vamos a trabajar con la matriz de rigidez y justamente la malla de la salpicadera. Analizar 6 casos en particular. El primero, considerando el análisis rígido o el montaje rígido únicamente alineando en Z. Entonces vamos a mantener nuestro plano principal en Y, alineando a través de esta superficie, de esta y de esta. Como dirección secundaria vamos a tener Z alineando en este punto y en este punto. Y como dirección terciaria vamos a tener a X alineando en este edge, que es un edge o una arista que forma una holgura contra la puerta. Vamos a tener también como segunda opción la alineación en X como elemento secundario. Es decir, vamos a mantener la Y en las superficies que mencionamos, pero en este caso vamos a alinear ahora en X, en esta parte de arriba, y luego en esta parte de abajo, y la Z la vamos a alinear en esta zona. Vamos a ocultar el HUD para que se vea más claro. ¿Sí? Básicamente vamos a ocupar este canto.
acuerdo? Y estos van a ser nuestros análisis rígidos. ¿Por qué comparar estos dos conceptos de ensamble? Porque, por ejemplo, en este caso, si nosotros alineamos en X antes que en Z, ¿sí? La resultante de variación por el componente, por el concepto de alineación, la vamos a ver en Z, es decir, en la vertical. Sin embargo, si alineamos primero en Z, la resultante de variación se va a ir sobre nuestro eje longitudinal o sobre el eje X. En este caso, con la alineación en Z, podríamos estar afectando la holgura contra la puerta, y en la alineación en X podríamos estar afectando el enrase o esa condición de flush contra el HUD. Ahora, una vez que hayamos comparado estos dos conceptos, vamos a definir justamente o vamos a analizar cómo impacta la secuencia de atornillado. En este caso, vamos a considerar para empezar esta secuencia de atornillado que llamamos secuencia en S, en donde vamos a considerar primero la fijación de un tornillo en esta posición, luego aquí, y básicamente vamos a estar siguiendo esta secuencia, ¿sí? Es decir, vamos a empezar aquí, esta parte, aquí, aquí. Luego en esta parte que sería la simulación del ensamble al bracket de la carrocería en esta zona. Y finalmente la fijación en esta ceja de acá atrás. Y por último, la fijación en Z en esta parte. Esta será la secuencia de atornillado en S. Y la otra secuencia, que es la secuencia en zigzag, son básicamente los mismos tornillos, pero acomodados en otro orden de atornillado. Entonces empezaríamos con este, luego con este, y así hasta terminar de atornillar los 10 elementos de unión. En general, esto es lo que hace el modelo. Ah, muy importante, no lo mencionaba. Para cada secuencia vamos a tener el concepto de alineación que describe el montaje en una condición rígida. Después, la secuencia de clampeo que simula justamente el efecto de aseguramiento de la geometría en la posición que se alineó. Después viene justamente el tema del atornillado. Y finalmente vamos a considerar la operación o vamos a simular la operación de desclampeo. Una vez que se genere este último movimiento o esta simulación de desclampeo del dispositivo, vamos a hacer la medición de la variación resultante en los puntos que vimos anteriormente. Ahora, para esto, como son diferentes alternativas, ya aquí las tengo preparadas, en este caso 3DCS justamente nos ofrece la opción de preparar diferentes alternativas, ¿sí? Para que podamos aplicar y analizarlas de manera rápida. Si bien este análisis no es complicado, sí se va a tomar algunos minutos. Entonces, vamos a hacer uso de la magia de la edición del video y en esa parte vamos a adelantar todas estas operaciones que vamos a hacer para obtener estos resultados. Pero quiero empezar primero mostrando cómo se vería nuestro resultado considerando la variante 1, que es el análisis de montaje de la salpicadera alineada en Z en condición rígida. Entonces vamos a aplicar esa variante, le damos cerrar, actualizamos nuestro modelo, ensamblamos. Por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, el comportamiento en variación de la salpicadera montada justamente bajo este concepto, ¿sí? Y estamos viendo las diferentes posiciones que podría guardar la salpicadera con respecto a la holgura contra el poste A. También lo podemos ver aquí. Por ejemplo, estas serían las resultantes de holgura contra la puerta en X.
en este caso contra el faro y contra la fascia. Y este sería justamente la resultante, en este caso en Y, que controlaría o que estaría afectando la holgura contra este front hood o contra este capó. ¿Vale? Entonces, para este primer análisis, ya que tenemos las tolerancias de datum, superficie y deposición definidas en la salpicadera, ya tenemos también los movimientos que describen el proceso de ensamble de este componente. Vamos a revisar rápidamente las dimensiones que estamos considerando. En este caso, ya estamos midiendo aquí la variación en las holguras contra el hood, en este caso contra el side panel o el poste A, contra la puerta. De hecho, también estamos midiendo paralelismos. En esta sesión no lo vamos a revisar. Tenemos también las holguras contra el componente de fascia y estas van a ser las medidas puntuales para revisar la variación resultante. Vamos a ocultar los componentes para que los puntos de medición se vean mejor. Listo. Entonces vamos a medir la variación sobre esta superficie. Sobre esta superficie más o menos a la mitad. Luego sobre esta. Vamos a medir también en esta parte. Y pues básicamente vamos a, repito, medir la variación resultante en los contornos principales del componente. Ya tenemos tolerancias, tenemos secuencias de ensamble modeladas, tenemos medidas que nos van a servir para evaluar la resultante de variación. Vamos a correr nuestro primer análisis. En este caso vamos a hacer un análisis rápido y vamos a considerar únicamente 1000 ensambles. Vamos a correr el resultado y listo. Aquí podemos ver ya la resultante de variación para todas las holguras mejor dicho, para todas las medidas que hemos definido. Y, por ejemplo, aquí para el primer punto de medición, ¿sí?, que sería este, si nosotros consideráramos o se nos estuviera solicitando que una vez que esta salpicadera esté montada, este punto tenga una variación de más o menos 0.5, pues aquí podríamos estar viendo que estaríamos 20.6% fuera de especificación. ¿A qué me refiero con esto? Que el 20%, o bueno, el 20.6% de los 1000 autos que fabricamos o que estamos simulando, ¿sí?, van a estar fuera de especificación. Y aquí ya nos da información estadística bastante útil. Por ejemplo, nos indica el valor nominal, nos indica cuál va a ser la desviación promedio, también nos indica en términos de desviaciones estándar y de 6 sigma, cuál es la variación esperada. Por ejemplo, si nosotros solamente tuviéramos para este fender, para esta salpicadera, este montaje en rígido, se esperaría que esa superficie varíe su perfil aproximadamente más o menos 1.2 milímetros. Ahora, si quisiéramos además evaluar la habilidad del proceso de esta característica, pues nos damos cuenta que estaríamos en 0.4 como en valores de PP y PPK. En este caso, estos índices tendrían que ser de al menos 1.66. Entonces, pues bueno, esto ya nos da bastante idea de lo que tendríamos de lo que estaremos enfrentando de trabajar bajo estas condiciones. Es decir, las tolerancias generales que definimos en la salpicadera y concepto de alineación en Z únicamente para la salpicadera. ¿De acuerdo? Y aquí pues ya nos indica cuáles son las tolerancias que mayor influencia tienen en este resultado de variación. En este caso, por ejemplo, nos está diciendo que el principal contribuyente es la tolerancia que hemos llamado KFL PT01. Si la abrimos, nos damos cuenta que es la tolerancia de perfil de superficie en la zona de holgura y que tiene una tolerancia de perfil de superficie de 2, que es lo que habíamos definido inicialmente. Pero ojo, esto es únicamente para el concepto de alineación en Z
en estado rígido. Vamos a hacer ahora el resto de los análisis para determinar o para hacer una comparación entre todas estas resultantes de variación. Entonces, vamos a hacer el proceso, pero vamos a adelantar el video para que no sea tan extenso. Bien, ya cargué los resultados de las 6 alternativas que analizamos y lo que hice en este caso fue comparar los resultados obtenidos para cada uno de los puntos de medición obtenidos o generados por cada una de las alternativas. Además, lo que hice para empezar a hacer un criterio de selección, ¿sí?, es determinar para cada uno de los puntos de medición cuál fue la máxima variación que encontramos y cuál fue la alternativa que lo generó. En este caso, por ejemplo, para el punto de medición 1, la máxima desviación encontrada fue de más o menos 1.609, que se generó con la alternativa de montaje rígido alineado en X y la alternativa de atornillado en zigzag. Además, hice otra comparativa en donde para cada uno de las alternativas analizadas determiné cuál fue la máxima variación que generó esa alternativa y sobre qué punto de medición. Y esto lo hago ¿para qué? Para empezar a discretizar cuál de las alternativas es la que está generando más desviación en el componente. También generé una serie de gráficas para tener una comparación visual de los resultados. Ahora, en esta tabla estoy incluyendo los resultados de la variación en estado rígido, es decir, previo al proceso de atornillado para tener una referencia. Sin embargo, pues la más relevante sería justamente aquella en donde ya estamos considerando únicamente los atornillados, porque sabemos que en la realidad, pues bueno, esta salpicadera pues, se tiene que atornillar. A partir de estos criterios que se definieron, podríamos concluir lo siguiente. La alternativa que genera más variación es la alternativa 3, que considera el montaje rígido en Z y combinada con el atornillado en S, y el punto en donde lo genera, ¿sí?, o el punto de medición que mayor desviación está presentando, en este caso son dos, es el punto 1 y el punto 5. Me acuerdo que en el modelo se verían en esta parte. Este sería el punto 5 y sería este punto, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta, lo que hicimos fue justamente revisar cuál fue la máxima variación que generan estas alternativas a partir de todas estas mediciones que analizamos. Por lo tanto, como conclusión de este primer análisis, podríamos decir que, de acuerdo a nuestro análisis de variación, esta opción, voy a marcarla en amarillo, para estos puntos, para el punto 1 y para el punto 5, son los más críticos. En este caso, la alternativa que menos variación está generando en nuestro ensamble sería la alternativa 5, que contempla el montaje, voy a colocar en verde, la alternativa que menos variación está generando en nuestro ensamble es aquella que alinea en estado rígido en X con una secuencia de atornillado en S. Entonces, con esta información ya podríamos empezar a determinar que muy probablemente esta sea la mejor opción de alternativa de montaje que vamos a tener. Y en este caso, la peor, en la estricta teoría, podría ser esta. Por supuesto, ahora lo que cabe por hacer o lo que o lo que tendríamos que estar haciendo es informar de esta condición a nuestros colegas de manufactura y de ensamble para empezar a estudiar más la opción de trabajar con esta variante. Por supuesto, otra cosa que tenemos que hacer también
es complementar nuestro análisis con la información de variación del resto de la carrocería. ¿De acuerdo? Y pues bueno, esto incluiría también ya el análisis de tolerancias del componente para determinar o para lograr esa combinación adecuada de variación en el componente con proceso de ensamble, así como de proceso de fijación. Como conclusión de lo que estuvimos realizando hoy, me gustaría que se quedaran con lo siguiente. Para empezar, el análisis de tolerancias no es únicamente sumar y restar tolerancias de dimensiones. El análisis de tolerancias nos ayuda, como lo hemos visto en muchos videos y contenido que hemos compartido con ustedes, el análisis de tolerancias nos ayuda a determinar a través del estudio y análisis de la variación el impacto que tienen las tolerancias de componente individual, los procesos de manufactura y lo que vimos en este caso, los procesos de ensamble. Todos estos factores siempre van a estar jugando al mismo tiempo en nuestro producto. Por eso es que es importante que llevemos a cabo análisis de acuerdo a la complejidad de los fenómenos que estamos analizando. Con esto vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado y si fue así, denle like, suscríbanse al canal para recibir notificaciones de cuando subimos contenido nuevo. Compartan este video a quien consideren le pueda ser de utilidad. Recuerden también escribirnos en la caja de comentarios sus preguntas o opiniones al respecto de este tema. Y es más, si quieren aprender más sobre diseño de tolerancias, si quieren aprender más sobre 3DCS, los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Es todo de mi parte, les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.